Hola, queridos amigos, les damos la bienvenida a este su programa No Tengas Miedo. Hoy tenemos un tema bastante importante, polémico. Nuestro tema de hoy es la globalización, el nuevo espíritu del mundo. Y como sé que este programa no es del agrado del enemigo, ni de no es del agrado tampoco ni del enemigo ni de la inteligencia artificial, es muy posible que no lo bloqueen también. Así que les recomiendo que si ven este programa, lo compartan rapidísimo, tomen apuntes y bueno, que lo puedan multiplicar y reproducir con sus amigos, con sus familiares, antes de que YouTube no lo borre. Para hablar de este tema hemos invitado a Carlos Astiz. Él es periodista, es investigador, es analista político, ha investigado mucho sobre este tema de globalización, Agenda 2030 y bueno, todas las características con las que el nuevo orden mundial quiere apoderarse de la humanidad. Gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Es un placer estar de nuevo con vosotros. Muy bien, como ya lo acaban de escuchar, Carlos Astiz es de España, ya había estado en un programa con nosotros, pero desafortunadamente nos eliminaron el programa a muy poco tiempo de haber sido emitido. Sin embargo, logró llegar a mucha gente y porque logró llegar a mucha gente es que otra vez está aquí con nosotros. Esta vez tendremos más cuidado y sin embargo, aprovechamos también para hacer una promoción. Vamos a realizar un congreso virtual. Este congreso será sin censura. En este congreso virtual vamos a hablar sobre la globalización, la Agenda 2030 y el robo humano de la inteligencia artificial. Quienes deseen participar en este congreso se pueden comunicar conmigo al celular, al WhatsApp número más 57 310 231 85 44. Es un congreso privado exclusivo nada más para 100 personas, así que aprovechen a separar su cupo con anticipación porque en este congreso si no vamos a tener nada de censura, vamos a hablar de los temas claritos sin ningún filtro. Por eso tiene que ser privado, para que nos dejen transmitir. Bueno, Carlos, vamos a empezar con este tema de la globalización. Muchas personas hemos escuchado la palabra globalización, pero en sí no sabemos qué encierra prácticamente este término de globalización y qué mal le puede estar haciendo al mundo. A ver, no estamos, todos podemos estar muy de acuerdo y estar a favor de que se extienda por todo el planeta la educación, la sanidad, la cultura, esas bondades, las cosas buenas que tiene la vida, que se extiendan a toda la humanidad. Pero de lo que estamos hablando aquí es de otra cosa. De lo que estamos hablando es del intento de un grupo de 1000 millonarios, porque no son simplemente ricos, son multitudinariamente ricos, es decir, de imponernos a todos sus puntos de vista, cómo piensan ellos que debemos vivir, cómo debemos relacionarnos, qué es lo que quieren ellos reducir, qué es lo que quieren ampliar, qué es lo que quieren imponer, hasta el extremo de que yo no los llamo globalistas, yo los llamo globalitarios porque lo que ellos desean es imponernos una dictadura totalitaria a nivel global. Y eso es el conjunto de globalitario. Es precisamente eso lo que pretenden, ¿no? Es decir, una dictadura en la que los humanos estemos reducidos a simples objetos que ellos pueden mover de sitio o eliminar directamente. Sí, muy bien. Dentro de este grupo encontramos a un personaje como George Soros. ¿Qué razón crees que tiene George Soros para financiar económicamente a los grupos de izquierda? A ver, yo es que creo que ya estamos en un momento diferente. Es decir, en estos momentos, de todos, la inmensa mayoría de la humanidad consciente, la inmensa mayoría de la humanidad que ve un poco lo que sucede a su alrededor, hay una sensación de censura, de incertidumbre, de algo está cambiando. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué está pasando? Es decir, hemos visto además durante los últimos 2, 3 años
cómo se unificaban políticas que no estaban sustentadas en ningún punto de vista científico y se hacía lo mismo en todas partes, en casi todos los países. Es decir, hasta el extremo que podemos ver con claridad cualquiera cómo grandes multimillonarios y señores que se autodenominan comunistas o marxistas o progresistas tienen los mismos intereses, tienen la misma agenda. Hay un aspecto muy llamativo, muy curioso, ¿no? Es decir, la posibilidad de encontrar un político de signo izquierdista con el mismo PIN de la Agenda 2030 que tienen los grandes millonarios. Es decir, es curioso, en España, por ejemplo, tenemos una parte del gobierno que se reclama del comunismo. Y es curioso cómo los grandes capitalistas españoles, con Ana Patricia Botín o similares, tienen el mismo PIN, tienen la misma agenda que esos supuestos comunistas o esos supuestos socialistas. Y aquí hay algo que no cuadra. Y lo que no cuadra es que realmente ya el concepto de izquierda-derecha ya no corresponde a lo que veníamos conociendo. Lo que está sucediendo es que esa izquierda, una parte muy importante de esa izquierda, y en América Latina lo están viendo ustedes todos los días, se está poniendo al servicio de esos intereses de los grandes multimillonarios. ¿Y cómo es posible que un señor como Petro, que supuestamente es un revolucionario, súper revolucionario, esté haciendo lo mismo que Bill Gates, que es un multimillonario y que ha pasado de ser un especulador de la tecnología a ser un especulador de la salud, con el mismo objetivo de acumular más dinero, acumular más poder? Exactamente como George Soros. George Soros, que hundió la libra esterlina, es decir, como gran inicio de su fortuna, y cómo ha seguido especulando con los pueblos y con la riqueza de los pueblos para hacerse él y sus accionistas mucho más rico y mucho más poderoso. Estamos en eso, es decir, en el desafío que para la inmensa mayoría de la humanidad supone el intento de dominarnos por una cantidad pequeñísima de grandes magnates que además utilizan a políticos y medios de comunicación como herramientas para ese dominio. Tienes toda la razón, porque sin importar si es de derecha o de izquierda, van por la misma línea. Uno lo entiende como presidentes, como nos pasó a nosotros en Colombia con el presidente Duque. Bajo la presidencia de él se hubiera aprobado la ley del aborto hasta los 20 y otro tipo de proyectos que van fuera de la línea cristiana. Igual pasó también en Argentina con la presidencia de Macri, que supuestamente dicen ser de derecha, dicen defender la vida, pero aprueban el aborto, que va en contra de los designios de Dios y en contra de la humanidad. Entonces es como que la derecha y la izquierda están trabajando para uno solo, que ese solo, ¿quién sería realmente? Realmente no es solo Soros. O sea, yo creo que aquí tenemos que hablar de un grupo de grandes multimillonarios que desde finales de la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta que la gente aceptaba mucho mejor cuando les contaban algo sus organizaciones no lucrativas, supuestas empresas dedicadas a la beneficencia y al altruismo, que si lo hacían desde un departamento oficial o la agencia de comunicación de su empresa. Y entonces empezaron a penetrar y a crear miles y miles de organizaciones no lucrativas, algunas muy conocidas. Ahí tenemos, están financiados por Soros o por Bill Gates, pues Planet Parenthood o Save the Children o la ONU misma, la Organización Mundial de la Salud. Todos ellos están intervenidos financieramente y políticamente también, porque son ellos los que designan a sus dirigentes, y de tal manera que logran imponer, lo hemos visto estos últimos años, logran imponer las mismas políticas en todas partes. Es decir, una de las cosas indudables que todos nos preguntamos es, ¿y qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que están queriendo? Es decir, yo creo que estamos en una situación en la que podemos decir que vamos hacia otro mundo. Ese otro mundo nos dan ellos, nos lo publican y dicen que es el gran reinicio, ¿no? El gran reinicio que fue durante mucho tiempo considerado una conspiranoia de cuatro locos. Resulta que el Fondo Monetario Internacional lo hace política propia. Y en ese sentido, lo que están planteando es que haya una gran oportunidad
decir, para que haya un cambio de modelo económico con una crisis económica preparada a la que estamos asistiendo ya, una crisis política en la que se deslegitiman las democracias nacionales y una crisis social en la que se rompen los consensos que han construido esas sociedades democráticas y de los papeles tradicionales que han hecho de esas sociedades algo estable. En un plan de transformación global en el que estos multimillonarios, porque no es solamente el rico que vive en Bogotá y que tiene un negocio, o el rico que ha construido su imperio comercial en Buenos Aires o en Santiago, Es un enemigo de la sino... izquierda, de la izquierda que está por debajo, de la izquierda del pueblo. Claro, sino que no es el rico nacional, es aquel que está por encima y que intenta imponer una dictadura transnacional que va a hundir también, porque eso es uno de los objetivos y de los resultados que va a haber, que va a hundir a ese capitalismo nacional. Estos mil millonarios, sus políticos, sus ONGs y sus medios de comunicación, para imponer esa dictadura globalitaria, esa dictadura totalitaria a nivel global. Y en este sentido hemos visto cómo a través de fundaciones, de universidades, de medios de comunicación, de los laboratorios de ideas o de las ONGs, se ha ido construyendo una agenda completa que, por ejemplo, tiene, y eso es una cuestión muy curiosa, es decir, la imposición del aborto como un derecho en todo el planeta. Dice, oiga, si esto puede ser que corresponda a una situación concreta en un sitio determinado. No, no. Son las mismas políticas en sitios muy diferentes, incluso muy distantes. ¿Por qué? Porque hay un plan general común. Ese plan general común donde, por ejemplo, en Europa, la socialdemocracia o la derecha supuestamente conservadora, que ha, digamos, ocupado los gobiernos nacionales de la Unión Europea, se ha convertido en una sola. Es decir, hacen la misma política. En España el Partido Socialista o el Partido Popular mantienen las mismas políticas en lo fundamental, en la sumisión a los intereses supranacionales, la sumisión ante la ONU, ante la Unión Europea o ante la OMS en casos concretos, pero también en Iberoamérica el sometimiento a la OEA o a la ONU, a todos estos proyectos que detrás lo que tienen son precisamente estos grandes organismos, estos grandes grupos de multimillonarios que son los que realmente están determinando la agenda a través de un cruce de financiaciones y de la multiplicación de grupos y organizaciones no lucrativas. Y podemos ver, pues eso, a Bachelet o a Bill Gates o a Macron o al presidente o el director general de la OMS con el mismo PIN que representa la misma agenda, ¿no? Claro, Hay son una... tantas preguntas que te tengo, pero que no quisiera arriesgar a que nos eliminen el programa, por eso las guardaré para el día en que tengamos Muy el bien. congreso virtual. Ya saben que los que deseen participar a este congreso virtual se tienen que comunicar por WhatsApp al número más 57 310 231 85 y 44, apartar su cupo, porque ya saben, solamente tendremos 100 cupos. Pero un adelanto más, Carlos, por favor. Esta crisis económica e inflación que el mundo está viviendo, ¿qué cree que sea? ¿Es provocada o es producto de la situación que poco a poco ha enfrentado cada país? A ver, la historia de la economía nos cuenta que en toda crisis económica hay una gran masa de perdedores, pero hay una pequeña minoría de vencedores, de beneficiados por esa crisis económica. En este caso concreto estamos viendo cómo hay determinados fondos de inversión que se están convirtiendo en los amos de prácticamente todos. Aquí hay una cuestión importante que explica además hasta qué punto esa izquierda, entre comillas, está sometida a los designios de los grandes multimillonarios. Estamos asistiendo, nos cuentan que el capitalismo se ha convertido en un capitalismo filantrópico que nos quiere hacer a todos la vida mejor. Lo que sucede es que hay un proceso de concentración monopolista de tal calibre que si usted coge cualquier sector económico, de cualquier actividad, desde la construcción de ordenadores a la construcción de automóviles, desde la industria agrícola hasta la industria de los zapatos, pero al final las 500 mayores empresas de cada sector en prácticamente todos los países desarrollados están en manos de 3 grandes fondos de inversión.
BlackRock, Vanguard y State Street. Ujú. ¿Qué sucede? Que además esos tres, que son los propietarios, los accionistas de referencia de todo ese conglomerado, de la inmensa mayoría de las grandes empresas de los países desarrollados y en consecuencia del mundo, son a su vez accionistas unos de otros, de tal manera que no sabemos quiénes son los propietarios reales de la riqueza enorme, inmensa, de esa concentración monopolista que nunca el mundo había visto en este nivel. Y Ujú. eso, es decir, está realmente siendo ocultado por las universidades, los centros de estudio, que llenos todos de progresismo, de lo que hablan es de la entrepierna, en Claro, lugar de hablar de quiénes son. ¿Por qué? Porque si hablamos de la entrepierna, no hablamos de quién está ejerciendo el poder y cómo lo hace. sí. Carlos, me duele mucho tener que hacerte la siguiente pregunta, pero tengo que hacerla. Y es, si todo lo que hemos visto, tanto la globalización, la Agenda 2030, es enemiga de los principios y los valores cristianos, ¿por qué razón la Iglesia está apoyando? No entiendo cómo ahora en el encuentro de juventudes que va a haber en Lisboa, donde se reúnen con el Papa, el principal objetivo es discutir la Agenda 2030. Porque, o Claro. sea, ¿qué te hace pensar a ti A ver, que vamos a ver, están yo creo que buscando? no hay que ser creyente para darse cuenta de que la religión es una parte sustancial de la estructura ética de los humanos. Más del 97% de la población del mundo tiene alguna religión. Reconoce un Dios, reconoce un espíritu superior a todos nosotros. En este sentido, es decir, la ruptura, la eliminación de esos referentes es importante para aquellos que quieren destruirnos como sociedad y como humanos. Y por eso la Iglesia Católica, que es la mayor organización, digamos, de creyentes, estructurada como tal, tiene que ser destruida. Y tiene que ser destruida, y hemos asistido en los últimos años a todo un proceso fundamentalmente ideológico, en el que se han ido rompiendo toda una serie de elementos. Cuando utilizan, por ejemplo, el argumento de la cantidad de abusos sexuales que ha habido en la Iglesia Católica, me parece muy bien, hay que condenar a los abusadores, hay que eliminarlos, hay que meterlos en la cárcel. ¿Vale? Pero, ¿por qué no se hace lo mismo en otras organizaciones? Las tropas de la ONU han sido condenadas en numerosas ocasiones por abusos sexuales, por abusos a niños, por asesinatos. Pero no solo eso, Save the Children, su presidente tuvo que dimitir por este asunto y otras cientos de organizaciones, además dedicadas teóricamente a ayudar a los pobres, a los niños, a no sé qué, han sido condenados por esto. ¿Por qué no se le da la misma cobertura? Porque realmente lo que se pretende no es salvar a los pobres niños de sus abusadores. Lo que se pretende es liquidar una institución que les molesta porque puede hacer que sus creyentes se den cuenta de la realidad y se enfrenten. Es decir, Ujú. precisamente hace muy poquito he estado en Lisboa, precisamente hablando de estos temas. Los portugueses están muy interesados en esto. Y una de las cosas que es evidente es que la Iglesia Católica y los creyentes, los católicos, se enfrentan a una disyuntiva de qué hacer frente a esta ruptura del mundo y a esta ruptura de lo que es la esencia de la humanidad. Esto no es solo una cosa que afecte a los católicos, que afecte a los cristianos o que afecte a los budistas. Nos afecta a todos porque lo que está en juego es la propia naturaleza y la propia supervivencia de los humanos. Ujú. Porque hay que ver, en principio, qué pretenden todos estos grandes magnates, grandes mil millonarios. Y lo primero que pretenden, y lo dicen ellos con claridad, lo han dicho explícitamente, como si fuese lo más natural del mundo, es reducir la población. Ujú. Es decir, el señor Gates lo dijo abiertamente en una reunión que tuvo, que usted tiene una imagen de la portada del Wall Street Journal donde se recogía esa reunión, que decía que el objetivo era liquidar una parte importante de la población mundial. Él mismo lo dice en una charla en 2015. Si lo hacemos bien, vamos a poder reducir entre un 10 y un 15% la población mundial. Ujú. Quieren eliminarlos. Y por eso todo el proceso de la Agenda 2030, de la ideología de género, de todas las leyes LGBT, del derecho al aborto y similares,
tiene como objetivo último, como objetivo final, envuelto en unas palabras maravillosas, en unos deseos de bondad tremendos, la eliminación de humanos. Sí, sí. Y en este sentido hay toda una serie de coberturas, pero lo que quieren es que seamos menos, que estemos más solos, que estemos más enfermos y que seamos más pobres. Claro. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo lo que yo llamo el ciclo de la destrucción, en la que pretenden destruir a los individuos, hacer imposibles las parejas y las familias, destruir las sociedades democráticas y eliminar las naciones. Es un proyecto contra los humanos, Sí. porque, fíjese, no sé si me estoy extendiendo demasiado, pero cuando nos quieren más solos, el aislamiento digital al que nos han sometido con los confinamientos, las ciudades de 15 minutos o los referentes que pretenden eliminar los referentes ideológicos o religiosos o éticos, los quieren más pobres, quieren que no tengamos propiedad, que no podamos, que tengamos salarios bajos, que tengamos el modelo de renta básica de los países que están en la ruina, como Cuba o como Venezuela. Nos quieren más ignorantes con reformas educativas y el control de los medios de comunicación que nos hace más tontos y menos informados o Sí. más dependientes. Los mismos que están haciendo este proyecto son los que están alentando la pornografía ubicua o el tráfico de drogas y la despenalización de las drogas, o nos van a someter al hambre porque van a desaparecer productos o más enfermos, hipermedicados con nuevos síndromes que nos descubren cada día los laboratorios para decirnos que nos van a vender más cosas de estas, ¿no? Yo Así creo que es. este es su proyecto y es un proyecto mundial como lo vemos todos los días, a poco que mires, ¿no? Nos queda poco tiempo, Carlos, y no quisiera terminar este programa sin antes preguntarte si crees que nuestros pensamientos ya están siendo dominados por la inteligencia artificial. No, afortunadamente no. Afortunadamente no. Eso lo intentarán, lo están intentando, yo creo, utilizar como un elemento de control. Ellos quieren controlarnos por completo y en este sentido el modelo social al que aspiran es el modelo de control chino, en el que tú tienes que explicarle al Estado y al gobierno todo lo que tienes que hacer. Eso es una dictadura, pero afortunadamente todavía nuestro pensamiento es libre y está en nuestras manos. Lo Por digo eso porque, temen. perdona, porque para allá iba mi pregunta. Lo digo porque muchas veces uno piensa algo en donde, ay, quiero comprar tal cosa y no es ni siquiera lo he mencionado, cuando inmediatamente las páginas, la publicidad me llega promoviendo justamente lo que estaba pensando sin ni siquiera haberlo No, dicho. no, pero en algún momento lo has hablado con alguien, lo has mencionado, lo has escrito, lo has buscado en internet, lo has buscado en el móvil, en el celular. Es O sea, decir, si nos escuchan. esto ahora lo único que hacen son, ellos tienen grandes bases de datos, pero todavía son incapaces de hilar lo que nosotros tenemos entre dos neuronas. Muy bien, perfecto. Y Y creo que además no será posible hacerlo, ¿eh? Me da esa sensación. bueno, Dios quiera, sí. Carlos, también para finalizar, acerca del cambio climático, ¿es realmente el ser humano el culpable de este cambio climático que se está? Yo creo que el clima cambia, por supuesto, como el agua moja, es parte de su naturaleza, es parte de su esencia, pero que los humanos, en concreto, los humanos que no somos multimillonarios, seamos responsables y culpables de un supuesto cambio climático que nos va a llevar al desastre, es simplemente la coartada general para hacernos depender del Estado y para imponernos, mediante el miedo y el control social, unas políticas que son contrarias a nuestros intereses como individuos y como sociedades. Yo creo que en este sentido hay una de las cosas que es todo lo que es la Agenda 2030, reinterpretarla. Cuando ellos hablan de las energías renovables, de lo que están hablando es de la cuarta revolución industrial, en la que van a hacer que el gran capital transnacional liquide, elimine, digamos, a los propietarios nacionales, que limiten o eliminen el agua, porque la quieren privatizar y controlarla ellos, porque el control de la propiedad privada quieren eliminarla, porque quieren tener ellos precisamente la limitación de movimientos que quieren convertir nuestras ciudades en gulags o en campos de concentración. Es decir, toda esta pérdida de derechos y el control del Estado es parte de ese proceso.
Mm. Entonces, yo creo que el cambio climático es una gran mentira, no lo digo yo, es decir, lo dicen miles de científicos, miles, que han escrito miles de cartas, de comunicados y similares, cualquiera puede verlo. Es decir, 600, cuando estaba Angela Merkel en Alemania, 600 científicos de alto nivel alemanes, entre ellos 2 premios Nobel, escribieron una carta a la canciller diciendo, señora canciller, es mentira, lo del cambio climático es mentira y usted lo sabe. Y explicaban por qué. Pero gracias a eso, lo que está haciendo es que mucha gente tenga miedo. Están reproduciendo, multiplicando los factores de miedo, porque el miedo es una herramienta que han utilizado todas las dictaduras precisamente para controlarnos. Y es a lo que debemos evitar. Hay cosas como la identidad digital, es decir, algunas pruebas que ya están haciendo para limitar los movimientos, para eliminar el dinero físico, para que no podamos movernos libremente. Todo eso son cosas que nos permiten ver que la contradicción ya no es izquierda-derecha. La contradicción ahora, la diferencia es que tenemos que elegir entre una dictadura global supranacional o naciones libres y soberanas. Es Sí, decir, entre siervos o ciudadanos libres. así es. Carlos, nos quedan 2 minutos de grabación. ¿Qué temas Sí. quedaron en el tintero y que ya nos vas a profundizar en el Congreso? Bueno, pues yo creo que la realidad es para la esperanza. A mí me parece que es muy importante darse cuenta que no solamente no estamos perdiendo, sino que cada vez hay más gente despertando. Cada vez hay más gente que se está dando cuenta de que esto es un plan, que esto es un plan malvado y que esto es un plan en el que nos estamos jugando nuestra vida y la de nuestros hijos. Y hay una serie de realidades para la esperanza. Es decir, la vida, la naturaleza, la verdad, están de nuestro lado. Porque precisamente aquí la contradicción es, todos los que amamos la libertad tenemos que defenderla. Pero es que esa defensa es también la defensa de nuestras familias, la defensa de la familia, es decir, la defensa de la realidad. El hombre es hombre y la mujer es mujer. Es decir, los hombres aman a las mujeres aman a los hombres, quieren tener hijos, construir familias y que sus hijos crezcan en países, en naciones donde se reconozcan como una comunidad históricamente formada en la que además esa herencia que traemos con sus luces y sus sombras nos haga ir hacia un futuro mejor para todos. Y en ese sentido, las familias es una parte esencial, pero también la libertad, la defensa de las democracias y de las libertades que tenemos como individuos y como sociedad, y la patria, las naciones, es decir, al final son el marco en el que tenemos que dar esta batalla. Y en esta batalla la cultura de la afirmación, que una de las cosas que te podrán caer mejor o peor Giorgia Meloni, pero cuando ella en un mitin que dio en España decía, como esa cultura de la afirmación, decía, soy mujer, soy italiana, soy cristiana, soy madre, soy hija, y estoy dispuesta a defender eso, porque eso es el futuro de mi nación, el futuro de mi familia y el futuro de mí misma, ¿no? Yo creo que esa cultura de la afirmación, por ejemplo, con la cultura de la vida frente al negocio de la muerte, que son el aborto o la eutanasia, de la que no hemos hablado y que se nos quedan, pero todo eso construye un proceso de resistencia que es creciente en todo el mundo y se está viendo además cómo esa resistencia crece, se hace más poderosa y cada vez nos creemos menos gente todas las mentiras, las falsedades y los mensajes que nos cuentan, por muy poderosas que sean sus televisiones o sus medios de comunicación. Bueno, Carlos, gracias por estar aquí en este programa. No tengas miedo, que pesar el tiempo tan corto, pero bueno, también lo hacemos porque no es fácil manejar este tipo de temas de los que estamos hablando a través de estas plataformas. Por eso es tan importante que los interesados participen en nuestro próximo Congreso Virtual sin Censura, que irá desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día y de 2 de la tarde a 6 de la tarde tendremos conferencistas de España, Argentina y México, si Dios lo quiere. Ya saben, apartar su grupo en el número WhatsApp más 57 310 231 8544. Les recuerdo también que estamos organizando la peregrinación a santuarios marianos para el mes de junio, en donde visitaremos Fátima, Santiago de Compostela, Garabandal, Lourdes y Zaragoza. Y también tendremos la peregrinación de Tierra Santa, que será en el mes de octubre, el 19 de octubre,
Tierra Santa y Medjugorje. Mayores informes en el WhatsApp más 57 310 231 85 44. Recuerden que solamente tenemos 100 cupos para el Congreso virtual y para las peregrinaciones nada más tenemos 30 cupos en cada peregrinación. Así que si están interesados, no lo piensen más, escríbanme y aparten su cupo. No sé si les dije el precio, el aporte. Bueno, son $10. Estén en el lugar que estén. El aporte es de $10 que para el Congreso virtual. Con esto se financia todos los costos que conlleva realizar un congreso como este que tendremos, congreso virtual sin censura sobre la globalización, la Agenda 2030 y la inteligencia artificial. Los espero en un próximo programa y no olviden escribirnos a notengasmiedo2020@gmail.com. Que Dios los bendiga. Apoya este canal y contribuye a la evangelización. Ayúdanos con tu donación y trabajemos juntos por la salvación de las almas. Informes en notengasmiedo2020@gmail.com.